Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Ceniza y nieve. El aire de Berlín Este olía a carbón húmedo y a resignación. Era un aroma que se adhería a la ropa, al pelo, a los recuerdos. Julian lo conocía bien, lo respiraba como un veneno lento cada vez que cruzaba desde el oeste, dejando atrás el neón y la falsa despreocupación para sumergirse en la monotonía gris de la República Democrática Alemana. Aquella noche de noviembre de 1954, el frío era una navaja que cortaba la respiración. La nieve comenzaba a caer, copos grandes y perezosos que se convertían en una pasta sucia al tocar el pavimento remendado de la Warschauer Straße. Julian apretó el cuello de su abrigo, sintiendo el peso familiar de la soledad y el propósito. No era un soldado, no llevaba uniforme, pero libraba una guerra más insidiosa, una contienda de susurros, de papeles doblados y de miradas que duraban un segundo de más en la penumbra de un café. Su contacto era un hombre al que solo conocía como Héctor, un funcionario de segundo nivel en el Ministerio de Comunicaciones que vendía secretos por un puñado de marcos occidentales y la vaga promesa de una vida diferente. El encuentro estaba fijado para las 23 horas en un pequeño bar cerca de la estación. El lugar era un agujero infecto, con el humo de cigarrillos baratos flotando como un sudario y el sonido de una radio escupiendo propaganda a bajo volumen. Julian se sentó en una esquina, pidió una cerveza que sabía a metal y esperó. Héctor llegó 10 minutos tarde, como siempre. Su rostro era un mapa de ansiedad, los ojos moviéndose sin descanso. Se sentó, no pidió nada y deslizó un sobre por debajo de la mesa con un movimiento torpe. Julian lo recogió con la misma naturalidad con la que se rascaría una muñeca. El intercambio de información fue silencioso, una coreografía de miedo y necesidad. Héctor se levantó y se fue sin decir una palabra, desapareciendo de nuevo en la noche berlinesa. Julian apuró su cerveza y salió, sintiendo el papel en su bolsillo interior como un trozo de hielo y fuego al mismo tiempo. El contenido de aquel sobre, y de docenas como él, era la razón de ser del proyecto más audaz y demencial que la agencia y sus primos británicos del servicio de inteligencia secreto habían concebido jamás. El proyecto tenía un nombre en clave optimista, casi poético, Operación Oro. La idea había nacido en Viena, susurrada en despachos llenos de humo en Langley y Londres, y ahora estaba a punto de convertirse en una realidad de barro, sudor y acero bajo las calles de Berlín. El plan era, en su esencia, insultantemente simple y tecnológicamente una pesadilla. Consistía en cavar un túnel desde el sector americano, en el distrito de Rudo, hasta el sector soviético, para interceptar 3 cables de comunicación subterráneos cruciales. Unos cables que conectaban el cuartel general del Ejército Rojo en Zossen con Moscú y con la embajada soviética, en Berlín Oriental. Si lograban conectar sus equipos a esas líneas, tendrían acceso directo a la mente del enemigo. Escucharían sus órdenes, sus planes, sus debilidades. Sería el mayor golpe de inteligencia de la Guerra Fría. Julian no era un ingeniero, era un oficial de campo, un manejador de activos. Pero desde hacía meses, su vida giraba en torno a la tierra, el ruido de las excavadoras y el olor a arcilla mojada. El punto de partida era un almacén aparentemente anodino, construido a toda prisa con el pretexto de albergar una estación de radar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Desde su sótano, a una profundidad de 6 metros, comenzaba el viaje subterráneo. El túnel medía casi medio kilómetro, unos 1476 pies de oscuridad claustrofóbica. Julian recordaba las primeras reuniones. Los planos extendidos sobre una mesa bajo la luz de una única bombilla. Los ingenieros del ejército hablaban de desplazamientos de tierra, de la necesidad de apuntalar cada centímetro, del riesgo constante de un derrumbe o de una inundación. Se movieron 3.100 toneladas de tierra, todo en secreto, sacada en camiones por la noche y esparcida discretamente por toda la ciudad. Los hombres que cavaban, en su mayoría alemanes contratados por su fiabilidad y su silencio, trabajaban en turnos agotadores, luchando contra la fatiga y el miedo. El sonido de sus picos y palas era un latido constante, el corazón de la operación. Julian pasaba muchas noches en el almacén, observando el progreso. Se sentaba en un rincón del sótano, bebiendo café recalentado, escuchando el chirrido del transportador de cinta que sacaba la tierra y viendo los rostros de los trabajadores, cubiertos de sudor y mugre.
Sentía una extraña mezcla de admiración y culpa. Aquellos hombres arriesgaban sus vidas por un puñado de marcos, sin conocer el alcance real de lo que estaban construyendo. Para ellos, era solo un trabajo. Para Julian, era la materialización de una guerra abstracta. Cada metro ganado era una victoria silenciosa. A veces, bajaba al túnel. El aire era denso y olía a tierra primigenia. Los puntales de acero formaban una caja torácica metálica que parecía contraerse a su alrededor. Se imaginaba a los soldados soviéticos caminando por la superficie, a solo unos metros sobre su cabeza, ignorantes de la serpiente de acero y madera que se arrastraba bajo sus pies. Esa proximidad era a la vez aterradora y embriagadora. En Londres, en un despacho con vistas al Támesis, un hombre llamado George Blake recibía informes detallados sobre el progreso de la Operación Oro. Blake era un oficial respetado del MI6, un héroe de guerra con una carrera prometedora. También era un agente doble al servicio del KGB desde su cautiverio en Corea. Apenas 2 semanas después de que los americanos y los británicos aprobaran el plan, Blake ya había informado a sus controladores en Moscú. Les entregó los planos, los plazos, cada detalle técnico. Los soviéticos sabían exactamente dónde empezaba el túnel, por dónde pasaba y cuál era su objetivo. La KGB, con una paciencia y una astucia puramente rusas, tomó una decisión magistral: no hacer nada. Permitirían que los occidentales construyeran su costoso y elaborado túnel. Permitirían que se conectaran a los cables. Y luego, controlarían la información que pasaba por ellos. Alimentarían al enemigo con una dieta cuidadosamente preparada de desinformación, mezclada con migajas de verdad trivial para que todo pareciera auténtico. La Operación Oro, antes incluso de que se moviera la primera palada de tierra, se había convertido en un teatro de marionetas. Julian, ajeno a esta traición fundamental, seguía con su trabajo en Berlín. La tensión en la ciudad era palpable. Los incidentes en los puestos de control eran frecuentes. Las deserciones, en ambas direcciones, eran una moneda de cambio constante. La ciudad era un tablero de ajedrez donde cada pieza se movía con sigilo y paranoia. Una noche, uno de sus activos, un joven estudiante que repartía panfletos, no acudió a su cita. Julian esperó durante 2 horas en el frío, viendo su propio aliento congelarse en el aire. Nunca volvió a saber de él. Su nombre se añadió a una lista silenciosa de pérdidas, de fantasmas que poblaban sus noches de insomnio. Estas pérdidas reforzaban su convicción en la necesidad del túnel. Era una forma de luchar a gran escala, de ir más allá de los sacrificios individuales. Era una forma de dar sentido a las vidas rotas. Finalmente, en febrero de 1955, después de 11 meses de trabajo ininterrumpido, los ingenieros llegaron a su objetivo. Con una precisión casi milagrosa, emergieron justo al lado de los 3 cables de comunicación. La conexión fue un trabajo delicado, realizado por técnicos con nervios de acero. Julian estuvo presente esa noche. El silencio en el túnel era absoluto, roto solo por el sonido metálico de las herramientas y la respiración contenida de los hombres. Cuando el primer amplificador se encendió y las luces verdes parpadearon en los paneles de escucha, una ola de euforia recorrió el búnker de escucha en el lado americano. Lo habían conseguido. Las primeras semanas fueron un torrente de información. Cientos de grabadoras de carrete giraban sin cesar, registrando miles de conversaciones. Traductores y analistas trabajaban día y noche, tratando de dar sentido a aquel diluvio de datos. Julian leía los informes con una sensación de triunfo. Escuchaban las conversaciones del alto mando soviético en Berlín, las charlas triviales entre oficiales, las órdenes logísticas. Parecía que la cortina de hierro se había vuelto transparente. Descubrieron redes de espionaje del KGB en Alemania Occidental, identificaron agentes, frustraron operaciones. El éxito parecía abrumador, una justificación completa para el riesgo y el coste astronómico de la operación. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, una extraña inquietud comenzó a crecer en la mente de Julian. La información era abundante, sí, pero a menudo carecía de sustancia real. Había muchos detalles sobre movimientos de tropas que resultaban ser ejercicios de rutina. Muchas conversaciones sobre política interna que no revelaban nada que no se supiera ya por otras fuentes. Faltaba el gran secreto, la revelación que cambiara el curso de la guerra.
Era como escuchar a escondidas una conversación en una fiesta y solo oír hablar del tiempo y de la calidad de los canapés. Todo era plausible, todo era coherente, pero era insípido. Compartió sus dudas con su superior, un hombre llamado Arthur, un veterano de la Oficina de Servicios Estratégicos que había visto demasiadas cosas como para creer en las victorias fáciles. Arthur escuchó pacientemente, moviendo su puro apagado de un lado a otro de la boca. Quizás esperabas demasiado, Julian, dijo con su voz grave. La inteligencia no es como en las novelas. No hay un solo papel que contenga el plan maestro del enemigo. Es un mosaico. Juntamos miles de piezas pequeñas para ver una imagen borrosa. Y lo que estamos obteniendo aquí es más de lo que nadie ha obtenido nunca. Julian no quedó convencido. Había algo en la perfección del sistema que le resultaba sospechoso. La calidad del audio era demasiado buena. Las conversaciones, demasiado claras. Recordó una de las primeras reglas del espionaje: si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Pero la euforia general ahogaba sus dudas. Langley y Londres estaban encantados. Los informes se apilaban en los despachos de los directores y los políticos. La Operación Oro era la joya de la corona de la inteligencia occidental. Mientras tanto, en Moscú, los analistas del KGB revisaban las transcripciones de las cintas que Blake les proporcionaba regularmente. Se reían de la eficiencia de los traductores americanos, de sus interpretaciones, de su minuciosa catalogación de información sin valor. A veces, para mantener el juego interesante, dejaban pasar información verídica pero de bajo nivel. Confirmaban la identidad de un agente menor que ya estaba quemado o revelaban los detalles de una operación de propaganda que no tenía importancia. Eran las migajas que mantenían enganchado al enemigo, las que hacían que Julian y sus colegas siguieran creyendo que estaban ganando. El 21 de abril de 1956, casi 14 meses después de que el túnel entrara en funcionamiento, el juego llegó a su fin. Una fuerte lluvia había caído sobre Berlín durante días, una de esas tormentas de primavera que parecen querer limpiar la ciudad. El agua se filtró en la tierra y provocó un pequeño cortocircuito en uno de los cables interceptados. Los soviéticos, que esperaban un pretexto para descubrir el túnel de una manera que les beneficiara propagandísticamente, encontraron su oportunidad. Enviaron una patrulla de mantenimiento a la zona. Julian estaba de guardia en el puesto de escucha esa noche. La rutina era la de siempre: el zumbido de los equipos, el café amargo, las voces rusas saliendo por los auriculares. De repente, uno de los técnicos le hizo una seña. «Señor, escuche esto». Julian se puso unos auriculares. Oyó voces alemanas y rusas en la línea, pero no eran conversaciones interceptadas. Sonaban cercanas, como si estuvieran justo encima del punto de conexión. Luego oyó el sonido inconfundible de picos golpeando la tierra. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Corten todo», ordenó, con una calma que no sentía. «Evacúen el puesto avanzado. Ahora». A las pocas horas, la noticia estaba en todos los teletipos. Unidades de la Policía Fronteriza de Alemania Oriental y soldados soviéticos habían desenterrado un túnel de espionaje criminal que violaba la soberanía de la República Democrática Alemana. Organizaron una rueda de prensa internacional en el mismo lugar. Invitaron a periodistas de todo el mundo para que vieran la audaz agresión imperialista. Mostraron los equipos de escucha, los cables cortados, la elaborada construcción. Fue una humillación pública y masiva para los servicios de inteligencia occidentales. El ambiente en el cuartel general de la agencia en Berlín era fúnebre. La euforia se había convertido en cenizas. Los hombres que durante meses se habían sentido los amos del universo secreto ahora se enfrentaban a un fracaso estrepitoso. La pregunta que flotaba en el aire, aunque nadie se atrevía a pronunciarla en voz alta, era devastadora. ¿Desde cuándo lo sabían? La investigación interna fue larga y dolorosa. Se revisó cada fase del proyecto, cada decisión, cada pieza de personal. Julian fue interrogado durante días. Relató sus dudas, su sensación de que la información era demasiado limpia, demasiado perfecta. Sus palabras, que antes habían sido desestimadas como un exceso de celo, ahora sonaban proféticas. La conclusión inevitable era que había habido una fuga. Un traidor en las altas esferas.
La caza de topos, que se convertiría en una obsesión paranoica durante las siguientes décadas, había comenzado. Julian se quedó en Berlín. La ciudad, para él, había perdido cualquier atisbo de romanticismo. Ahora solo veía las cicatrices, las mentiras, la futilidad. El muro aún no se había construido, pero su sombra ya se proyectaba sobre cada calle y cada conciencia. Una tarde, semanas después del desastre, caminaba por el Tiergarten. La primavera había llegado finalmente, pero él no podía sentirla. Se sentó en un banco frente a un estanque y observó a los niños jugar. Pensó en los miles de horas de trabajo, en las toneladas de tierra, en el ingenio y el coraje de los hombres que cavaron el túnel. Pensó en las 40.000 bobinas de cinta que habían grabado, en las 500.000 conversaciones transcritas, en el millón de páginas de informes que ahora no valían nada, o peor, que eran un monumento a su propia estupidez. No fue hasta años después, en 1961, cuando George Blake fue finalmente desenmascarado y arrestado en Londres. Cuando la noticia llegó a oídos de Julian, no sintió sorpresa, solo una profunda y amarga confirmación. El fantasma tenía un nombre. La traición tenía un rostro. El fracaso de la Operación Oro no había sido un accidente, ni mala suerte. Había sido un engaño desde el primer día. Habían sido los arquitectos de su propia farsa, los actores principales en una obra escrita por el enemigo. Julian permaneció en el servicio durante muchos años más. Se convirtió en un hombre más cínico, más cauteloso, pero también más sabio. Aprendió que la Guerra Fría no se ganaría con audaces proezas de ingeniería ni con montañas de datos, sino en el terreno resbaladizo y ambiguo del alma humana. Se libraba en la lealtad y la traición, en la codicia y la ideología, en la fortaleza de un hombre para guardar un secreto y en la debilidad de otro para venderlo. A veces, en las noches frías de Berlín, cuando el aire volvía a oler a carbón y a nieve sucia, Julian recordaba el túnel. No lo recordaba con orgullo ni con vergüenza, sino como una lección brutal. Era un agujero oscuro cavado en la tierra y en la historia, un lugar donde la luz de la verdad había sido cuidadosamente extinguida por la mano de un traidor, dejando solo el eco de las mentiras y el frío de la ceniza. La guerra continuaría, silenciosa e interminable, bajo la superficie de un mundo que pretendía estar en paz. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.